Hoy en este especial nos encontramos con Mariano Lovelli, director de Relaciones Institucionales del Senado de la Nación, también fundador de CEPIS, Susana González, diputada provincial por el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, también presidente del partido Frente Grande, y con Telma Martínez, consejera escolar electa por el Frente de Todos, también candidata integrante del partido Frente Grande. Bueno, más que nada queríamos saber cuál fue el panorama que se encontraron, cómo fueron las pasos, las generales, también que nos cuenten un poquito con qué se encontraron. Bueno, en las PASO nos encontramos con un resultado que a ninguno le gustó, por supuesto, un muy bajo nivel de gente que concurrió a las urnas, pero también nos encontramos con la particularidad que en virtud de las restricciones que teníamos en ese momento por la pandemia, se nos hizo muy difícil estar en el territorio, y esa es la herramienta política que tenemos nosotros, ¿sí? El territorio, la base, la calle, de la situación de las PASO a las generales, el proceso de vacunación y de inoculación hizo que se pudieran levantar la mayoría de las restricciones, y eso nos permitió hacer una campaña, como sabemos, estando en la calle, estando con el vecino, dando la discusión, y creo que eso nos dio la posibilidad de poder dar vuelta el resultado y lograr una diferencia más amplia respecto al resultado de las PASO. Sí, como decía Susana, de las PASO a las generales se notó un cambio de clima en la sociedad que permitió torcer esa curva que el resultado electoral de las PASO fue constantemente agigantado por la prensa dominante, que lo que estaba buscando era la claudicación y la derrota definitiva del gobierno, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, haciendo eje fundamentalmente en el conurbano, tanto en la primera sección electoral como en esta, en la que estamos, en la tercera sección electoral. Por suerte, más que por suerte, por el trabajo de las compañeras y de los compañeros en el territorio, por el avance de la vacunación, porque de a poco ya estamos volviendo a vivir una vida normal, ¿no? Recuerden ustedes que en septiembre todavía estábamos con restricciones severas de la pandemia, y ya cuando votamos ahora en noviembre ya prácticamente con la vida normal. Entonces, bueno, recuperar esa normalidad también es un cambio en el estado de ánimo de la gente, sin dejar de reconocer que la pandemia generó una crisis, que generó pobreza. Nosotros no vamos a andar ocultando las cosas que pasan. Sí sabemos que si hay una fuerza política que está en condiciones de revertir esa situación es el Frente de Todos, porque de Cambiemos, Juntos por el Cambio, como se llame en la elección que viene, ya sabemos que es más hambre, que es más miseria, que es más ajuste. Sin gradualismo, como dicen ellos. Y sin gradualismo, claro. Telma, ¿cómo es el panorama actual que encontraste como consejera escolar? Bien, como vinimos contando para los oyentes que nos escuchan, este gobierno, desde la gestión del Consejo Escolar, realmente hizo frente a la pandemia. El año pasado se distribuyeron miles de kilos de alimentos a las familias afectadas, ¿no? Por, como decía Mariano, por las crisis que ya habíamos transitado como producto del neoliberalismo y del macrismo, incrementada por supuesto por la pandemia, y en ese mismo contexto se empezó a gestionar para poner en condiciones los edificios educativos de Cañuelas, que durante los 4 años del macrismo y del vidalismo quedaron completamente abandonados, con una falta de ejecución del presupuesto en infraestructura, que lo vimos en el deterioro de hasta las cosas más básicas de las escuelas de Cañuelas. Así que nuestras y nuestros consejeros escolares hicieron un gran trabajo en pandemia y este año con todos los protocolos, con la inversión histórica en productos de higiene para la vuelta a clases, y a su vez gestionando para la reparación de techos, de cambio de instalaciones eléctricas, y como si fuera poco, ¿no? Todo el trabajo de reconstrucción de las escuelas. Como digo, quienes somos docentes no nos pueden decir que no fue así, porque vimos
pozos cloacales que se desbordaban, techos que se caían, ¿no? Esto lo vimos, ese abandono durante el vidalismo. Y al trabajo de nuestros consejeros para reconstruir las escuelas, también le sumaron la proyección de nuevos edificios escolares. Así que esto es, ¿no?, un gran trabajo de gestión en un gobierno provincial que apuesta a la educación pública, con más de 50 escuelas nuevas que hubo pese a la pandemia frente al vidalismo, ¿no, Susana, Mariano? Que es el primer gobierno desde el regreso a la democracia que terminó con menos escuelas y menos secciones de las que encontraron. Así que nuestro gobierno, aún en este contexto tan difícil, apostando a la educación, preservando los edificios abandonados durante el macrismo y proyectando nuevos edificios, como acá en Máximo Paz, que se está trabajando en la proyección de la escuela secundaria 11. Digo acá, levanto la mano porque es muy cerquita de la radio, una escuela que hasta tiene en su proyecto pileta de natación, y como hoy comentamos también en el barrio La Pradera y lo que es Máximo Paz Oeste, con la consolidación de un polo educativo, ¿no? Que el jardín, que ya se abre la semana que viene, construido por la agrupación de Frente, y la proyección de la escuela primaria y secundaria, ¿no? Porque cuando empiezan a iniciarse, ¿no?, la trayectoria educativa, también hay que seguir asegurando que los chicos puedan seguir yendo allí. Así que mucho trabajo, siguiendo con el trabajo de nuestros consejeros y consejeras, ahí vamos a estar apostando a que la educación sea también un pilar fundamental del crecimiento y del desarrollo y en la pospandemia de esta Argentina y de esta provincia que nos necesita así a todos trabajando. ¿Cómo ven o cuál es su opinión de cómo trabajar con respecto a este palo en la rueda, vamos a decir, por parte de la oposición, en antivacunas, en generar miedo, en falsas expectativas también con respecto a cómo va a ser la economía en el 2022 para el vecino común? Mira, yo creo que todo lo que fue el proceso antivacuna desde los medios y de la oposición no les dio resultado, y hasta la vista no solamente los 90 millones de vacunas que tenemos en la República Argentina, sino en nuestra provincia, que tenemos un 90% prácticamente de gente que tiene la primera dosis y un 70% que tiene la segunda dosis. Ya se empezó a vacunar con la tercera dosis. Eso hace que hayan frustrado sus expectativas. Los argentinos somos muy de cumplir los calendarios de vacunación y para mí les salió muy mal esa situación. No obstante, entiendo que tenemos que seguirnos cuidando, sobre todo cuando estamos mirando el rebrote que hay en Europa, el rebrote que hay en Estados Unidos, pero creo que nuestro país durante todo ese tiempo de la pandemia permitió no solamente que avanzara el proceso de vacunación, sino remodelación de hospitales, generación de nuevos hospitales, de salas de unidades de atención primaria en casi todos los municipios, y eso hizo que fortalezcamos también nuestro sistema de salud, no solamente a nivel municipal, sino a nivel provincial y a nivel nacional. Y contra una ex gobernadora que decía que no iba a inaugurar hospitales porque ella no cortaba cintas, creo que nosotros hemos podido demostrar no solamente lo que decía Telma en cuanto a el proyecto Escuelas a la Obra, que fue la primera medida que tomó nuestro gobernador cuando asumió y que permitió no solamente la construcción de nuevos establecimientos educativos, sino el mejoramiento de todos los establecimientos educativos de la provincia. Creo que a nivel sanitario hicimos lo mismo. Sí, entiendo también que tenemos una deuda con todos los que acompañan el Frente de Todos, que es poder lograr que la situación económica se revierta. Si bien todos los índices que tienen que ver con los parámetros económicos están todos en ascenso, si bien la capacidad de producción ha aumentado en toda nuestra industria y nuestras pymes, eso todavía no está consolidado en el bolsillo de los argentinos, y creo que esa es la tarea que nos toca en estos 2 años, que todas y todos podamos tener un salario digno y que todas y todos podamos contribuir a la economía de nuestra casa, ¿sí? Fuimos un gobierno que hizo desaparecer prácticamente los comedores hasta el 2015, y bueno, luego de la pandemia de Vidal y de Macri, y después de la pandemia sanitaria, eso se profundizó. Bueno, tenemos que lograr revertir, que vuelvan los pibes a comer con sus padres en la casa y que sus padres tengan un trabajo genuino. ¿Cómo vienen trabajando con las distintas instituciones y a nivel seguridad, que siempre es el reclamo diario también? Bueno, Susana, te lo dejo a vos, que es tu experticia.
Mira, yo creo que a pesar de todo los que nos muestra la televisión, en todos los gobiernos esto es estructural, el problema de inseguridad, pero también entiendo que la inseguridad no se puede tomar como una medida solamente policial, ¿sí? La inseguridad es un tema que se debe manejar dualmente, que tiene que ver con la inclusión social. A mayor exclusión, los índices de delictuosidad aumentan, no en la Argentina, en el mundo, y me parece que el problema más grande y la solución más grande que tenemos para la inseguridad es generar empleo. Esa es la situación, sacar a los pibes de la esquina, sacar a los pibes de la droga, eso lo generás con proyectos educativos, con proyectos deportivos y con laburo y educación pública, gratuita y de calidad, y creo que si bien este gobierno ha tomado la profesionalización de la policía como un pilar básico y hacia eso vamos, creo que nos falta mayor inclusión para poder terminar con este flagelo, ¿no? Que es la droga y que es la delincuencia, que en muchos de los casos es por una cuestión de necesidad, en otros casos es olvídate porque es la salida más fácil, pero hay que trabajar mucho en eso. Como fundador del CEPIS, ¿nos podías contar un poco cómo es, cómo surgió la idea? Bueno, sí, ya... Perdón, ¿y qué es también? Porque muchas personas no conocen y estaría bueno claro. desde el fundador que nos cuente un poco. Es una asociación civil, una organización que la fundamos varias compañeras y compañeros. En ese entonces mucho más compañeros que compañeras, hoy ya tenemos paridad dentro de la organización. Muy bien. Lo cual habla de una evolución por parte de los varones que integramos CEPIS. Pero al margen de esto, una asociación civil que teníamos como herramienta y que cuando llegó el macrismo, Cristina en su discurso de despedida, en esa plaza, digamos, de tanta pasión, de tanto orgullo, tantos sentimientos, del 9 de diciembre de 2015, en un momento le dice a su pueblo que estemos atentos, que estemos alertas, porque no iban a venir por los dirigentes, sino que iban por nuestros derechos, y que estuviésemos atentos, y que si los dirigentes en algún momento dejaban de lado las banderas, teníamos que agarrarlas porque cada uno de nosotros tenía un dirigente adentro. En un concepto político muy profundo, ¿no? De trasvasamiento digamos, del poder, en donde el poder está en el pueblo, no está en el dirigente. Y esto viene a cuento porque nosotros cuando comenzó el gobierno de Macri, una tras otra, un montón de políticas de hoy, Susana decía, bueno, y sin gradualismo. Y miren qué hizo. Para que encima haya creído Macri que eso fue gradualismo. Y da los famosos tarifazos, que todos los recordarán, ¿no? De boletas con 500, 600% de aumento de un mes al otro. Y ahí fue que con CEPIS, la asociación civil, empezamos a hacer acciones judiciales, ¿no? Juicios colectivos, es decir, no es que nos representábamos a nosotros mismos o a alguna persona en particular, sino que era el interés de la sociedad en general. Y así fue que iniciamos una lucha contra el tarifazo en los tribunales, que logramos en el 2016, el famoso fallo de la Corte que le puso freno al tarifazo de gas, que para nosotros fue más allá de la victoria jurídica en sí, que eso es muy importante, y de la victoria política, porque en definitiva era una lucha política que se llevaba a cabo con otras armas, fue que el invierno de 2016 fue particularmente frío, fue muy, muy impiadoso con sus temperaturas. Lo recuerdo por todo ese proceso, que incluso el frío había comenzado antes, había comenzado en abril, y que eso hizo que la gente encendiera rápidamente las estufas, y en junio le llegaran las boletas exorbitantes. Entonces había todo un caldo de cultivo de mucho malestar, y que haya salido ese fallo en su momento significó que mucha gente pudo pasar ese invierno tan frío, tan duro, sin tener que optar entre
prender la estufa o darle de comer a los pibes a la noche. Entonces, ese recorrido, que de algún modo es lo que Cristina nos había planteado en esa plaza del 9 de diciembre, hizo que generásemos lazos de comunión y de interacción con otras organizaciones civiles, sindicales, multisectoriales, y así en ese contexto y en el contexto de la aparición de Unidad Ciudadana, porque ustedes recuerdan que Cristina lo que planteaba justamente era eso, de todos los dañados por el liberalismo debían unirse más allá de los dirigentes. Y bueno, así fue que también empezamos nosotros a trabajar con ella, con indiscutiblemente la líder del pueblo argentino, que es Cristina, y que hoy nos ha honrado acompañándola en su gestión en el Senado. Así que, sin perjuicio de ello, CEPIS hoy sigue teniendo una activa vida institucional, ya no haciendo acciones judiciales contra el tarifazo, porque no hay más tarifazos, pero sí generando políticas públicas y llevando proyectos, tanto proyectos de ley como proyectos a los diversos ejecutivos, planteando esta cuestión de que el acceso a los servicios públicos es un derecho fundamental de las personas y no puede estar reglado con las normas del mercado, que quien lo puede pagar, bienvenido, y el que no lo puede pagar, que se embrome, ¿no? Ya viendo un poco de que todos somos Frente Grande, contar un poco qué es Frente Grande y qué es lo que representa integrar Frente Grande. Bueno, representa primero un movimiento político donde confluyen muchas personas con ideologías partidarias diferentes. Está el radicalismo, el comunismo, el socialismo, el peronismo, donde hay mucha discusión política porque precisamente no todos pensamos lo mismo, pero sí todos tenemos como un punto indiscutido, que es generar un proyecto nacional y popular, y en eso nosotros intentamos afianzar día a día y hacer crecer al Frente Grande, sabiendo que Cristina Kirchner es la que nos conduce, ¿sí? Más allá de que Mario Seco sea nuestro presidente a nivel nacional, sabemos cuál es el modelo de país que queremos, el proyecto político que queremos, que es un proyecto colectivo. Y para mí, ejercer la presidencia del Frente Grande en la provincia de Buenos Aires está siendo, en muchos casos, grato, ¿sí? En otros casos hay que ir y generar un Frente Grande en muchos distritos para acompañar hoy el Frente de Todos, que es donde nosotros confluimos a pesar de las diferencias que tenemos todos los que los integramos, pero teniendo bien en claro que tenemos muchísimas más coincidencias, donde, como decía Mariano, para nosotros los servicios públicos son un derecho humano, donde para nosotros la soberanía alimentaria, la soberanía de nuestras vías navegables son un principio fundamental indeclinable, y sobre todas las cosas donde entendemos que la independencia económica nos genera soberanía política, y hay que trabajar mucho en eso, sobre todo en estos momentos donde estamos viendo una dura negociación con el Fondo Monetario Internacional a causa del préstamo que tomó Macri y que se ha fugado en su totalidad y que él ha reconocido que ha sido para bancar el sistema financiero y no para generar obras ni mejores derechos para cada uno de los que habitamos acá. Ese es el Frente Grande, creo que es un lugar de resistencia, de la resistencia bien habida, ¿sí? Donde nos interesa que nuestro pueblo pueda salir de esta situación, que nuestro pueblo pueda tener trabajo genuino, producción de calidad. Yo lo escuchaba a Mariano hablar del laburo del CEPIS y decir que ese tarifazo donde lograron la sentencia judicial, también decir que en ese momento la Argentina había perdido 25.000 pymes de la mano del gobierno de Macri y de Vidal, y que 13.000 de esas pymes cerraron sus puertas porque no podían producir a causa de la costosísima situación que era pagar la factura de luz y de gas. Bueno, creo que hoy eso no se discute, y creo que hay que tener memoria de por qué eso no se discute, porque hubo un gobierno nacional y popular que determinó que las facturas tendrían que ser justas, ¿sí? Y tenían que ser racionales por sobre todas las cosas, y bueno, ese es el modelo que el Frente Grande entiende, acompaña y va a seguir acompañando siempre y cuando el Frente de Todos se mantenga en ese proyecto colectivo.
¿Alguien quiere agregar algo más? Sí, yo breve, compartiendo todo lo que dijo Susana, pero además no quiero dejar de resaltar que todo eso que dijo Susana en el plano local se vio en el accionar de las compañeras y los compañeros del Frente Grande de Cañuelas. Recién venimos de conversar largo rato en un plenario en el cual planteamos que esto es una construcción de día a día, que no se agota en un turno electoral, y a las claras está que hoy, bueno, al lado mío está Telma, flamante consejera escolar electa, que encabezó la boleta en el tramo respectivo, y que además, y esto, digamos, reconocido públicamente, fue una de las puntales de la campaña del Frente de Todos en todo el distrito, más allá del cargo puntual por el cual competía. Lo cual habla no solamente de la capacidad de la candidata, de nuestra candidata, sino también de toda la estructura política y social que la sostiene, que la acompaña y que patea con ella. Así que para nosotros el modelo de crecimiento del Frente Grande en Cañuelas es un modelo a seguir para muchos distritos, y animamos al resto de los distritos a tomar el ejemplo del crecimiento del Frente Grande de Cañuelas, porque arrancó de cero. Invitamos a sumarse también. No, Por sí, supuesto, por supuesto. desde ya. Así que, bueno, Telma ahora contará un poco eso, pero no quería dejar de expresar digamos, la satisfacción que tenemos por la organización, por el crecimiento, por la dedicación y por el amor que profesan las compañeras y los compañeros del Frente Grande de Cañuelas. Bueno, y para mí es un verdadero gusto militar en este espacio en el cual uno se siente no solo acompañado y acompañada, sino también compartiendo los ideales, ¿no? Porque eso fundamentalmente, cuando uno milita en política, es porque persigue ideales y sueños y un proyecto de país y un anclaje, ¿no? Y por eso se hermana y por eso se dedica. Y si además, como en mi caso, tuve el honor de ser la representante del Frente Grande en la lista del Frente de Todos, con la responsabilidad que ello implica, pero siempre trabajando en conjunto con este tremendo grupo en lo territorial, que nos ha permitido crecer, ¿no?, en esta campaña, y seguramente seguir creciendo en los próximos años. Ahora ya formamos parte de una institución tan importante como es el Consejo Escolar, pero la idea es seguir creciendo y vamos a seguir militando, porque si hay algo que creo que también forma parte de nuestra identidad es que antes que nada somos militantes, ¿no? Y militamos por los derechos, por la igualdad, para que se terminen las injusticias, por los derechos humanos. Eso es lo que nos convoca y eso no lo vamos a dejar de hacer nunca. Así que además, más allá de que pensemos en una proyección, ¿no?, política y electoral, nos queda sobre todo un 2022 para seguir trabajando, y donde nos encontrarán abrazados a múltiples causas y proyectos sin esa presión del año electoral, ¿no? Así que vamos a seguir trabajando en conjunto y creciendo, sin lugar a dudas. Bueno, yo quiero agradecer por este ratito que nos ofrecieron para poder conocerlos, también saber que es Frente Grande, lo que representa, que es muy importante, las personas mucho no conocen, y está bueno que desde uno también lo vean, más allá de las acciones que estamos haciendo, más allá de la militancia, que nos vean, que somos caras, que somos personas presentes, que venimos a trabajar por nuestros ideales, defendiendo, escuchando también otras ideas, porque todo aporte sirve para salir adelante. Así que muchísimas gracias a cada uno, y bueno, esto fue todo lo que fue el especial, y gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias.